Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Les damos la bienvenida a este seminario virtual preparatorio para las inscripciones de la convocatoria de entidades del orden territorial y unidad de alimentos para aprender, unidad administrativa especial. Desde Construyendo Méritos les agradecemos su participación de este espacio y los invitamos a que en el transcurso de esta charla dejen sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla, y si por alguna razón nos ven en diferido, los invitamos a que dejen sus inquietudes también en la sección de comentarios y estaremos muy dispuestos a resolver cada una de ellas. Habitualmente, ante cada proceso de selección, desde Construyendo Méritos organizamos esta primera charla informativa sobre cada concurso de méritos de cara a la fase de inscripciones. Este es un momento muy importante cuando perfilamos nuestra participación como concursantes en un proceso de selección como estos, pues a partir de la inscripción tenemos que comenzar a tomar decisiones sobre el cargo al cual nos vamos a postular. Esto implica analizar si cumplimos o no los requisitos mínimos para ciertos cargos, y adicionalmente desde la inscripción perfilamos las pruebas que vamos a presentar, porque no es lo mismo la prueba que presenta un inspector de policía a la prueba que presenta un profesional universitario de la Secretaría de Planeación. Las pruebas y el contenido de las pruebas varía según la inscripción, de tal forma que este momento de las inscripciones es muy importante para perfilar nuestra participación en todo el proceso de selección y anticiparnos a obtener un buen resultado global en el concurso de méritos. Desde la inscripción se comienza a establecer estas bases de un buen resultado. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Estamos próximos a las inscripciones en la modalidad de ingreso, ya inscripciones abiertas para cualquier ciudadano para esta convocatoria. Entonces, resulta muy oportuno abordar las reglas básicas de este proceso de selección, las fases que lo integran, entre otros elementos. Pero vamos a ver primero el día a día, el orden del día, perdón. Recuerden que pueden dejar sus preguntas a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Habitualmente tenemos muchas preguntas durante las inscripciones relacionadas con nuestra formación académica, con nuestra experiencia. Son asuntos en los cuales no debemos cometer errores y por ello debemos conocer bien estas normas simples para acreditar estos ítems. Vamos a ver el orden del día primero. Vamos a abordar cuáles son las entidades y los departamentos que están participando de esta convocatoria de entidades del orden territorial y unidad de alimentos para aprender. Vamos a ver cuáles son las fases de la convocatoria. Es muy importante conocer el paso a paso, pues esto me permite anticiparme a cada uno de los momentos de este concurso. Vamos a ver cuáles son los canales de inscripción. Yo sé que muchos ya tienen claridad sobre este punto, pero quisiéramos aclarar a través de qué canales nos informamos oficialmente de los avances en el proceso de selección. Vamos a ver los documentos que debemos presentar durante las inscripciones. Este es el core, el núcleo de lo que vamos a ver el día de hoy. A eso realmente hemos convocado este espacio, y es para socializar cuáles son las reglas de acreditación de la formación académica y la experiencia a grandes rasgos, de tal forma de que ustedes no cometan errores, conozcan también cuáles son esas reglas y perfilen su inscripción de una forma correcta, ¿cierto? De que no comencemos el concurso de méritos participando con un pecado, con un error en la inscripción, que posiblemente nos puede quitar puntos en la prueba de valoración de antecedentes o que nos puede implicar no continuar incluso en la verificación de requisitos mínimos. La idea es que salgamos con buena información del día de hoy y que estemos listos para el proceso de inscripción y para participar en general de este concurso. Vamos a ver entonces los documentos que se deben presentar. Vamos a ver algunos criterios de selección del empleo. Estos criterios tienen referencia o hacen referencia a la prueba de valoración de antecedentes, que es una prueba que puede determinar el empleo al cual yo me voy a postular, porque adelantando lo que vamos a ver en un momento, en esta prueba de valoración de antecedentes se otorga una puntuación a la formación académica y experiencia que excede los requisitos mínimos del empleo al cual yo me postulo, de tal forma de que si yo simplemente cumplo con los requisitos mínimos y no excedo con una especialización, con más experiencia, con diplomados o con otros ítems que se puntúan en esta prueba, pues voy a generar un puntaje de 0 en la prueba de valoración de antecedentes, y esto me puede generar, digamos, una desventaja competitiva.
Vamos a ver entonces qué debo tener en cuenta a la hora de generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ver algunos errores que podemos evitar durante la fase de inscripciones. Vamos a ver las pruebas que se aplicarán. Si bien estamos durante las inscripciones, ya sabemos cuáles son las pruebas y resulta muy oportuno también profundizar precisamente en cuáles son esas pruebas que se aplicarán en esta convocatoria. Y finalmente, una invitación de cómo prepararnos para las pruebas escritas de este proceso de selección. Vamos entonces a desarrollar este orden del día, comenzando entonces con el primer punto y vamos a ver cuáles son los departamentos y entidades que participan de esta convocatoria de entidades del orden territorial y unidad de alimentos para aprender, aclarando que se trata aproximadamente, según ha informado la CNSC, de 1.453 vacantes totales que están distribuidas en 28 entidades del orden territorial, en 8 departamentos del país y se suma el Distrito Capital de Bogotá, porque en este proceso de selección participan por regla general entidades territoriales, hablo de aportan empleos que están siendo ofertados entidades del orden territorial, pero también particularmente la comisión agrupó en este concurso a una unidad administrativa especial del orden nacional, unidad de alimentos para aprender, y esta entidad es la que hace que el Distrito Capital de Bogotá participe también de esta convocatoria a través de esta unidad administrativa especial. Hacen parte de esta convocatoria, ya vamos a detallar las entidades, entidades del orden territorial de los departamentos de Amazonas, Boyacá, Nariño, Quindío, Santander, Valle del Cauca y Cesar. Vamos a ver entonces cuáles son específicamente las entidades que hacen parte de este proceso de selección. Esto lo vamos a ver muy rápidamente acá. Les voy a compartir pantalla brevemente. Aquí está nuestra cartilla técnica de este proceso de selección. Este es un documento informativo que elaboramos para cada concurso público de méritos y presentamos en un lenguaje simple las reglas básicas de esta convocatoria de entidades del orden territorial y unidad de alimentos para aprender. A continuación, entonces, detallaremos cuáles son las entidades que hacen parte de este proceso de selección. Vamos a ver entonces, vamos a resaltar primero el departamento del Amazonas. Aquí solamente participa la gobernación del Amazonas con 57 vacantes total ofertadas. Una parte son en ascenso y otra parte son en concurso abierto. Ya mencionamos a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Unidad de Alimentos para Aprender. Esta entidad aporta en total 44 empleos. Ninguno es en ascenso porque es una entidad relativamente nueva y todos son en concurso abierto. Vamos a ir ahora a Boyacá. Boyacá participa de este proceso de selección a través de 5 entidades: el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, la Alcaldía y Secretaría de Educación de Sogamoso, la Alcaldía y Secretaría de Educación de Duitama, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Tunja. De aquí resaltamos la Gobernación, que aporta 89 empleos, y por supuesto la Alcaldía de Tunja, con 110 empleos. Por el departamento de Nariño está la Asamblea de Nariño, es una participación menor del departamento, con 6 vacantes. Por Armenia está la Personería de Armenia, el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, y aportan en total 3 vacantes por Armenia, realmente una representación, pues, digamos que escasa en el concurso de méritos en términos globales de cargos ofertados. Y luego viene Santander, que es un departamento que participa también con empleos ofertados en esta convocatoria. Entre otras entidades participan la Alcaldía de Piedecuesta con 24 vacantes y la Alcaldía de Bucaramanga con 36 vacantes. El Tolima es la región, el departamento que más vacantes aporta a este proceso de selección. La mayor cantidad de vacantes de este concurso están en el departamento del Tolima, específicamente a través de la Gobernación del Tolima, que oferta 839 vacantes, y de allí están otras entidades con una participación menor, pero la Gobernación del Tolima es la que mayor peso tiene dentro del departamento y dentro del concurso de méritos oferta más de la mitad de los cargos ofertados en este proceso de selección. Luego viene el Valle del Cauca, allí participan varias entidades del orden territorial, la Personería de Candelaria,
el Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle, el Consejo de Yumbo, entre otras entidades del orden territorial, y finalmente el Departamento del Cesar, a través de la Alcaldía de Aguachica, tiene una participación también en este proceso de selección. Estas son las entidades que integran esta convocatoria de entidades del orden territorial y unidad de alimentos para aprender, unidad de administrativa especial. Si quieren descargar esta cartilla técnica, que es informativa del proceso de selección, lo pueden hacer en nuestro sitio web, y esto también les permite recibir información de actualidad de esta convocatoria. Sandra nos pregunta a través del chat, aprovechamos para resolver su pregunta, la acabamos de abordar, pero lo reiteramos, si el Tolima está en esta convocatoria. Claro que sí, acabamos de ver cómo el Tolima hace parte de este proceso de selección y específicamente no solamente a través de la gobernación del Tolima, sino los empleos de la Asamblea Departamental del Tolima, solamente 2 empleos están siendo ofertados, el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué con 17 empleos y la Alcaldía y Secretaría de Educación de Ibagué con 35 empleos. El Tolima participa de esta convocatoria de entidades del orden territorial y unidad de alimentos para aprender. ¿Cuándo se abre esa convocatoria para todo el mundo? Nos pregunta Juan Gabriel. En este momento no se ha fijado una fecha de inscripciones en concurso de ingreso. Ya hablaremos sobre este punto. Vamos a ver el paso a paso de la convocatoria. Cuando participamos de un concurso público de méritos, debemos conocer, en primer lugar, las reglas formales de participación. Este es quizá no lo podamos denominar un paso, sino el primer tropiezo que podemos tener, ¿cierto? Cuando nos postulamos debemos evitar cometer errores en nuestra postulación. ¿Qué tipo de errores? Acreditar mal la experiencia, acreditar mal la formación académica, no aportar algún certificado que me podría servir, etcétera, ¿cierto? Digamos, es un tropiezo que no podemos tener. Pero dentro de esa planificación del concurso, una vez, digamos que nos evitamos este tropiezo y cumplimos con los requisitos mínimos del empleo, para ponerlo más claro, vamos a ser llamados al núcleo, al core del concurso de méritos, que es la aplicación de una serie de pruebas, de unos instrumentos de selección. Yo me someto a un concurso público de méritos para ser medido en mis conocimientos, en mis habilidades y en mis competencias para determinar en conjunto con un grupo de concursantes quién tiene un mejor derecho para ocupar un empleo de carrera administrativa. Y esta decisión se toma a partir de los resultados que todos obtenemos, todos quienes nos presentamos a un mismo cargo, que todos obtenemos en la sumatoria de las pruebas que se aplican, ¿cierto? Entonces, el paso a paso del concurso de méritos incluye la aplicación de unas pruebas e incluye unas instancias adicionales. Pero vamos a ver entonces cuál es el paso a paso. Primero son inscripciones en la modalidad de ascenso, reservadas para personas con derechos de carrera de la entidad. Estas inscripciones quedaron atrás, se agotaron o se realizaron entre el 21 de enero al 1 de febrero. Luego vinieron las inscripciones para empleos con reserva para personas con discapacidad, que se realizaron entre el 9 y el 16 de febrero. Ya vamos a hablar de esta reserva de personas de empleos por discapacidad. Y en un tercer momento, miren que las inscripciones se realizan en 3 fases, cada fase con fechas diferentes. En esta tercera fase, las inscripciones están previstas de manera abierta para todo ciudadano colombiano, ya no con reserva por discapacidad. Es decir, esta es la gran fase de inscripciones para este concurso público de méritos, porque las 2 primeras fases están reservadas. Una vez se agoten las inscripciones, una vez se cierran las inscripciones, ya vamos a hablar de las inscripciones, viene la verificación de requisitos mínimos. Aquí ya interviene una universidad, un operador del proceso de selección que es contratado por la CNSC para operar todo el concurso de méritos, desde la verificación de requisitos mínimos, y la universidad que sea seleccionada se encargará de revisar cada uno de los documentos que ustedes aportaron durante las inscripciones para determinar, para decidir si cumplen o no con los requisitos mínimos del empleo al cual cada uno se postuló durante las inscripciones. Nadie puede ocupar un empleo público si no cumple con los requisitos mínimos de
este empleo. Y esta premisa se plasma en este concurso de méritos precisamente en la verificación de requisitos mínimos. Ustedes tienen que cumplir con los requisitos mínimos para siquiera llegar a concursar. ¿Qué quiere decir esto? Que si no cumplen con los requisitos, ni siquiera se les admite la aplicación de las pruebas previstas en este concurso de méritos. La verificación de requisitos mínimos concluye con dos resultados posibles: continúa o no continúa en concurso. Quienes no continúen pueden reclamar, tienen 2 días hábiles para interponer una reclamación, y quienes continúan serán llamados a la aplicación de pruebas escritas de competencias funcionales y de competencias comportamentales. Estas son las 2 pruebas escritas, una de ellas es eliminatoria. Adicional a estas 2 pruebas escritas que se aplican en una misma jornada, un día domingo, se aplica una prueba de valoración de antecedentes en la mayoría de los cargos. Estas son las 3 pruebas que por regla general se aplicarán. Ya vamos a ver que hay algunas excepciones, hay algunas variaciones, pero estas son las 3 pruebas que se aplicarán por regla general. Con los resultados de las pruebas, todo esto a cargo de la universidad que opera el proceso de selección, ya la Comisión Nacional del Servicio Civil expide las listas de elegibles. Lo que vemos allí en el paso número 8, estas listas se remiten a cada entidad y cada entidad debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba de cada uno de los elegibles. Este periodo de prueba es de 6 meses. Finalizado este término, se califican los servicios del elegible y en caso de ser satisfactorios sus servicios, pues genera la inscripción en el registro de carga administrativa y a partir de este momento esta persona adquiere plenos derechos de carrera administrativa. Ese es el paso a paso de este concurso público de méritos. Nosotros vamos a perfilar un desempeño exitoso que nos garantice, que nos permita llegar a lo que aquí vemos con el paso número 10, la inscripción en el registro de carrera administrativa, y para ello debemos ser diligentes precisamente desde este momento de las inscripciones. Vamos a ver que las inscripciones se desarrollan en 3 fases hoy en día en los concursos públicos de méritos de competencia de la Comisión Nacional de Servicio Civil. La primera fase está prevista exclusivamente en ascenso y esto incluye el 7% de los empleos en ascenso que están reservados para personas con discapacidad y que tienen derechos de carrera administrativa dentro de las entidades. Resulta que hay una modificación de la Ley 909 del 2004, una modificación del año 2024, a través de la cual se impuso que en los concursos públicos de méritos del país deben reservarse el 7% de los empleos para que sean ofertados exclusivamente para personas que acrediten una discapacidad. Esta primera fase, entonces, está prevista en la modalidad de ascenso para personas que tienen derechos de carrera administrativa y el 7% de los empleos de cada entidad deben ofertarse en ascenso para personas que acrediten una discapacidad. La fase 2 de inscripciones está prevista exclusivamente en concurso de ingreso para las personas que acrediten algún tipo de discapacidad. El 7% de los empleos del concurso en ingreso por cada entidad deben ofertarse con reserva para personas con discapacidad. Las personas con discapacidad deben aportar un certificado de discapacidad que emiten IPS autorizadas. Este es un trámite que se surte por conducto de las secretarías de salud territoriales. Esta es la segunda fase de inscripciones. Es una inscripción cerrada para personas que tienen algún tipo de discapacidad y así lo acreditan a través de un certificado de discapacidad. Esta segunda fase de inscripciones, ya lo mencionamos, se cerró el pasado 16 de febrero y a continuación vienen las inscripciones en la modalidad de concurso en ingreso para toda la ciudadanía. Allí simplemente se postulan, digamos que los ciudadanos colombianos que estén interesados en participar y que cumplan con los requisitos mínimos. Y adicionalmente en esta fase también se ofertan los cargos que fueron declarados desiertos de la fase 1 y la fase 2. El resultado de las inscripciones en estas fases puede implicar que ciertos cargos queden desiertos y pasan a ofertarse en la modalidad de concurso abierto para la generalidad de la ciudadanía. ¿Cuáles son los canales de inscripción y de información que yo debo seguir para esta convocatoria? Vamos a verlo. Esto es básico para las personas que ya vienen participando de los concursos de méritos del país, pero cada vez más personas nuevas se acercan al empleo público como una opción de estabilidad
y como una opción también de una remuneración de pronto un poco superior a lo que encontramos en el sector privado. Entonces, digamos que pensando en estas personas es que traemos esta información sobre los canales de divulgación de la CNSC. En un primer lugar está el portal web de la CNSC. Allí se informan las fechas de inscripciones, las fechas de resultados y verificación de requisitos mínimos, las fechas de resultados de verificación de requisitos mínimos y sus reclamaciones, las fechas de aplicación de pruebas se informan a través del portal web de la CNSC, la fecha de publicación de resultados de pruebas y reclamaciones, la fecha de publicación de listas de elegibles. Todos estos datos se informan a través del portal web de la CNSC. Es muy importante como concursantes estar atentos de lo que se divulga allí en relación a la convocatoria de mi interés. ¿Y qué se hace a través del CIMO? El CIMO no es una entidad aparte, sino que es un sistema de información a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es un sistema de información a través del cual se gestiona la carrera administrativa en Colombia y desde la perspectiva nuestra como concursantes participamos de los procesos de selección del país, entre ellos de esta convocatoria. En el CIMO, nosotros debemos tener en cuenta que, digamos que la información oficial del concurso se notifica, se divulga, se me informa a través del CIMO. A través del CIMO yo cargo los certificados de formación académica y de experiencia para las inscripciones. A través del CIMO yo formalizo la inscripción. También se me informa el resultado de la verificación de requisitos mínimos, el resultado oficial. En mi cuenta personal se me informa este resultado, se me informan los resultados en las pruebas escritas y no escritas, y a través del CIMO yo puedo interponer las reclamaciones en contra de la verificación de requisitos mínimos, en contra de los resultados de las pruebas escritas y no escritas. Entonces, allí está la diferencia. A través del portal web de la CNSC yo me informo de los avances en la convocatoria y a través del CIMO yo soy notificado de los resultados oficiales. Y aquí falta algo importante que también yo hago a través del CIMO, y es que a través del CIMO a mí me notifican la citación a las pruebas escritas. Ese es un documento que me llega a la bandeja de entrada que yo tengo en el CIMO, que es una bandeja de entrada personal, y allí se me informa el lugar al cual yo debo presentarme para la aplicación de las pruebas escritas. Esos son entonces los canales de información que yo debo seguir a la hora de participar en esta convocatoria. Vamos a ver cuáles son los documentos que yo debo presentar durante las inscripciones, porque vamos a hacer entonces énfasis en algo. Cerradas las inscripciones, yo no puedo aportar nueva información, no puedo aportar nuevos documentos. Vamos a hacer un paréntesis para resolver aquí una pregunta de Jimena. En el listado de elegibles solo entraría en periodo de prueba el primero en la lista. Un empleo puede tener una sola vacante, ¿cierto? Pero un empleo puede tener una pluralidad de vacantes, por ejemplo, 4. Y en esos casos, un empleo que tiene 4 vacantes, porque tiene 4 vacantes en una misma entidad que corresponden a ese mismo empleo, pues allí, para esa lista de elegibles, si las 4 vacantes fueron reportadas, pues las 4 primeras personas de la lista de elegibles deben ser nombradas en estas 4 primeras vacantes. Un empleo puede tener una pluralidad de vacantes, puede tener solo una, pero puede tener varias vacantes, y según el número de vacantes, la entidad que recibe la lista de elegibles debe proceder con el nombramiento de las personas que estén allí dentro de la lista. Muy bien, ¿qué debemos aportar durante las inscripciones? Allí clasificamos en 5 categorías: documentos personales que se reducen a la cédula de ciudadanía, certificados de educación formal, certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación informal y certificados de experiencia. Vamos a ver a continuación uno a uno. Documentos personales, cédula de ciudadanía. Sabemos que la CNSC contrasta la base de datos del CIMO con la base de datos de la registraduría, y por lo tanto, para participar del concurso público de méritos, de todo concurso público de méritos, yo debo acreditar la condición de ciudadano colombiano. La carrera administrativa en Colombia no está abierta para ciudadanos extranjeros, es cerrada para ciudadanos colombianos,
y yo debo acreditar esta condición a través de la cédula de ciudadanía que cargo a través del SIMO. Yo debo tener en cuenta que los certificados que yo aporto durante las inscripciones los aporto con un objetivo, y es de, en primer lugar, cumplir con los requisitos mínimos del empleo al cual yo me estoy postulando. Ese es el primer objetivo. Cada empleo exige unos requisitos mínimos. Por ejemplo, este empleo que hace parte de la alcaldía de Ibagué es un empleo de profesional universitario, es un empleo con funciones jurídicas y exige estos requisitos mínimos. Allí los vemos: estudio, título profesional en Derecho y Afines y 36 meses de experiencia profesional relacionada. Esto me va a marcar a mí cuáles son los documentos que yo debo aportar obligatoriamente para postularme a este empleo. Hay unos documentos, unos certificados que sí o sí yo debo aportar. ¿Cuáles son? En este caso, por obligación debo aportar una copia del título o un documento que certifique el título de abogado, y adicionalmente un documento que certifique que poseo al menos 36 meses de experiencia profesional relacionada. Esos son indiscutibles, son requisitos indiscutibles a la hora de participar por este empleo. Pero también hay otros documentos que yo debo aportar o que puedo aportar que me van a servir para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Pero antes de ir a ese punto, vamos a preguntarnos cuáles son los documentos que obligatoriamente yo debo aportar si me postulo a este empleo. Si yo me postulo a este empleo, obligatoriamente debo aportar certificados de educación formal, específicamente una copia del título de abogado, una copia del diploma, una copia del acta de grado o un certificado, y copia de certificados de experiencia que acrediten esa experiencia que se me está pidiendo. Allí lo otro lo tachamos porque son certificaciones que no son obligatorias para el cumplimiento de requisitos mínimos, sino que me dan un plus, me dan un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Por el momento nos estamos fijando en que cumplamos los requisitos mínimos del empleo al cual nos postulamos. En educación formal, ya vimos que todo empleo exige un mínimo de educación formal. El ejemplo que veíamos exige un título de abogado, pero podemos ver que exijan otros títulos profesionales y títulos técnicos tecnológicos, y en el nivel asistencial el título de bachiller. Todo empleo de carrera administrativa en Colombia exige un mínimo de educación formal. ¿Cómo acredito yo la educación formal? A través de copia del diploma, del acta de grado o del certificado de la institución sobre el título otorgado. Algo importante de mencionar acá a modo de paréntesis: cuando yo tengo estudios cursados de profesional, de una especialización, de una técnica, de una tecnología, no me sirven en el nivel profesional, pero en el nivel técnico y en el nivel asistencial sí me sirven para efectos de la prueba de valoración de antecedentes. Este paréntesis, ¿a qué va? A que si yo tengo semestres cursados y me estoy postulando a un cargo del nivel técnico o del nivel asistencial, puedo acreditar estos semestres cursados, además del título que se me está exigiendo. Si yo estoy acreditando un título de técnico y con ese cumplo el requisito mínimo, pero también estoy estudiando una carrera profesional, eso me va a servir para la prueba de valoración de antecedentes. En un momento podemos volver sobre ese punto. Por el momento estamos aclarando cuáles documentos debo presentar, y ya dijimos que por obligación yo debo aportar un certificado que acredite mi grado de educación formal. En el caso del nivel profesional, una copia de mi título profesional; en el caso del nivel técnico, el título técnico o tecnólogo; y en el caso del nivel asistencial, el título de bachiller, según el requisito de educación formal que se me exija. ¿Cómo lo acredito yo? A través de una copia del acta de grado, una copia del diploma, no tienen que ser todos estos, sino uno de ellos, o una certificación de la institución de educación en la cual se certifique el título que me fue conferido. Con los títulos en el exterior, rápidamente, si yo tengo un título en el exterior, lo puedo presentar sin convalidación, es decir, durante las inscripciones puedo participar del concurso de méritos sin presentar una convalidación del Ministerio de Educación Nacional.
voy a obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes si es del caso, pero si yo me posesiono con este título obtenido en el exterior y no lo he convalidado, lo debo hacer dentro de los 2 años siguientes a la posesión. En resumen, puedo participar, puedo postular, puedo presentar títulos obtenidos en el exterior, ya sea para el cumplimiento de requisitos mínimos o para la prueba de valoración de antecedentes, y puedo hacerlo incluso sin convalidación. Solo que si me posesiono en el empleo, debo presentar la convalidación dentro de los 2 años siguientes. Los títulos obtenidos en el exterior que estén en otro idioma deben presentarse primero apostillados o legalizados si es del caso, y en segundo lugar, si están en otro idioma, deben pasar por un traductor oficial. Vamos ahora a la experiencia. Ya dijimos que primero hay un requisito mínimo insalvable que es la educación formal. Debo presentar algún título y también me van a pedir un mínimo de experiencia por regla general. Hay empleos que no exigen experiencia, pero esta es una mínima porción de los empleos. Por regla general, todos los empleos exigen experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Los empleos de carrera administrativa en Colombia exigen dentro de los requisitos mínimos diversos tipos de experiencia. Vamos a ver. Antes de pasar, vamos a leer aquí un par de preguntas que están a través del chat. Si me inscribí en una convocatoria donde no tuve la precaución de subir un documento, pero quiero inscribirme a otra convocatoria, ¿puedo cargar el documento que me hizo falta? Miren, ustedes participan de todo concurso público de méritos con los documentos que tengan al momento de la formalización de la inscripción en el SIM. Si ustedes actualizan esos documentos posteriormente y se inscriben a otro concurso, van a participar con esos documentos que han actualizado. Lo que no puede suceder o lo que no esperen que suceda es que ustedes actualicen los documentos y les sean tenidos en cuenta para convocatorias cuyas inscripciones ya cerraron. Yo actualizo los documentos en el SIMO hacia el futuro para las próximas convocatorias. Yo lo puedo y lo debo hacer desde la perspectiva de como concursante. Por ejemplo, la experiencia. Yo tengo en el SIMO cargada mi experiencia hasta el año 2025, pero ya este es un punto en el que vale la pena actualizar mi certificado de experiencia porque significaría adicionarle 2 meses de experiencia de lo que llevamos ya este 2026. Entonces, el SIMO siempre es un sistema de información que yo puedo estar alimentando cuando puedo actualizar información, cuando quiero actualizar la formación académica y la experiencia, y yo participo en cada concurso de méritos a partir de los documentos que yo tenga cargados en el SIMO durante la formalización de la inscripción, haciendo la aclaración que yo puedo aportar documentos hasta el cierre de las inscripciones para este concurso de méritos. Quiere decir que si yo me inscribo, formalizo la inscripción, y aún restan días de inscripciones, yo puedo actualizar mis documentos durante este periodo de inscripciones, así yo haya formalizado la inscripción. Volvemos al hilo de lo que veníamos hablando. ¿Qué tipos de experiencia exigen los empleos de la convocatoria de entidades del orden territorial y unidad de alimentos para aprender? Experiencia laboral y experiencia relacionada en los empleos técnico y asistencial. La experiencia laboral es experiencia en cualquier tipo de empleo. La experiencia relacionada es una experiencia que demuestra que he desempeñado funciones similares a las del empleo al cual me estoy postulando. En el nivel profesional, los empleos me van a exigir experiencia profesional y experiencia profesional relacionada. Realmente es la una o la otra. La experiencia profesional es aquella que se genera a partir de la obtención de un título profesional, mientras que la experiencia profesional relacionada, además de ser profesional, además de obtenerse a partir del título profesional, es aquella que evidencia funciones similares a las del empleo al cual yo me estoy postulando. Allí tenemos entonces las 4 categorías de experiencia que yo voy a encontrar exigen los empleos que integran esta convocatoria. Reitero, experiencia laboral y relacionada en los niveles técnico y asistencial, y en el nivel profesional, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada. ¿Cuál es la más exigente? La experiencia profesional relacionada,
porque es una experiencia que debe ser posterior al título profesional y que debe evidenciar el desempeño de funciones similares a las del empleo al cual yo me estoy postulando. ¿Cuántas funciones deben coincidir? Yo tengo un certificado que demuestra que me he desempeñado como abogado durante 5 años. Esta experiencia es profesional porque es posterior al título profesional y hay 10 funciones. ¿Cuántas funciones deben coincidir en ese certificado mío que tiene 10 funciones con las funciones del cargo al cual me estoy postulando? La Comisión Nacional del Servicio Civil ha respondido esta pregunta y ha dicho que al menos una función debe ser similar, no igual, debe ser similar a la del empleo al cual me estoy postulando. Es decir, yo presento un certificado de experiencia y al menos una función de ese certificado debe coincidir con una de las funciones del empleo al cual me estoy postulando. Allí puedo hablar yo de que estoy presentando una experiencia relacionada o profesional relacionada. ¿Cómo acredito yo la experiencia? A través de certificados de experiencia laboral, es decir, de vinculaciones laborales, y esos certificados deben contener la siguiente información: mi nombre e identificación, una base, la entidad o empresa que expide el certificado, los empleos desempeñados con fecha de inicio y terminación de cada empleo. Si yo he desempeñado varios empleos en una entidad, debe ser claro en el certificado la fecha de inicio y de terminación de cada uno de los empleos. Asimismo, las funciones. Si yo he desempeñado varias funciones, varios empleos en una misma entidad, debe detallarse las funciones de cada uno de los empleos y su respectivo periodo. Y finalmente, el certificado de experiencia laboral debe contener la firma de la persona competente. Yo también puedo aportar experiencia a través de certificaciones de prestación de servicios. Esto lo hago a través de una certificación que indique la siguiente información: entidad que expide el certificado, objeto contractual, fecha de inicio y terminación en día, mes y año y obligaciones contractuales cumplidas. El certificado debe dejar claro que yo ejecuté el contrato. Por ello, yo no puedo aportar un contrato de prestación de servicios, la copia del contrato que suscribí con la entidad, porque esto no demuestra que yo cumplí con ese contrato. Yo debo aportar un certificado, un acta de terminación, un acta de liquidación o una certificación de la entidad en la que se certifique que yo cumplí con el objeto contractual en unas fechas determinadas y que esto se ejecutó, digamos, a cabalidad. Es el requisito para certificar la experiencia por prestación de servicios. Y finalmente, la experiencia independiente y la experiencia para entidades ya liquidadas es una experiencia que yo mismo certifico en un documento que yo mismo suscribo sin necesidad de llevar ante notario para ser autenticado, sino que yo mismo lo suscribo. Y en ese documento se va a indicar cuál es el cargo que desempeñé, cuáles fueron las funciones que desempeñé y cuáles fueron las fechas en las cuales desempeñé este cargo y funciones, y obviamente la entidad o empresa ya liquidada, o si fue en condición de independiente, debe aclararse, debe mencionarse obviamente que se trata de experiencia independiente. Por ejemplo, en el caso de los abogados, la certificación usualmente se emite como certificación de experiencia independiente en la calidad de abogado, desempeñando funciones, por ejemplo, de abogado litigante, y las funciones se detallan una a una. Tal como una empresa nos expide un certificado laboral, asimismo nosotros debemos expedir nuestro certificado de experiencia independiente, que debe indicar además la jornada de dedicación. Si es una dedicación de tiempo completo, debe especificarse así en el certificado, y si es una dedicación por horas, debe indicarse el número de horas por semana que se dedica a la actividad independiente. Vamos ahora a aquello que no es obligatorio,
pero sí me va a dar un adicional, un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Hablamos en primer lugar de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Ya vimos que hay unos documentos que por obligación yo debo presentar durante las inscripciones. Dijimos que debemos presentar una copia de la cédula de ciudadanía, documentos de formación académica y documentos de experiencia, documentos de educación formal y documentos de experiencia. Ahora estamos viendo los otros documentos que yo debo aportar durante las inscripciones si deseo obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Estas no son certificaciones obligatorias, son potestativas, pues no me eliminan del concurso si no las presento durante las inscripciones, sino que me van a dar un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Hablamos entonces en primer lugar de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Allí yo voy a encontrar certificaciones en programas de formación laboral y en programas de formación académica. Esto es lo que, digamos que, encuentro yo en esta modalidad de educación. ¿Cuál es la particularidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano? Es una modalidad de educación que no hace parte de la educación formal, no es un sistema de grados que conduce a la obtención de un título, sino que es una educación que me prepara para la vida laboral. Esencialmente, así está pensada esta modalidad de educación para el trabajo y el desarrollo humano, y la imparten instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que tienen un aval para funcionar de las secretarías de educación territoriales y del Ministerio de Educación Nacional. Asimismo, los programas de formación que se imparten en educación para el trabajo y el desarrollo humano son programas que tienen una suerte de licencia para ser, digamos, impartidos por estas instituciones o entidades de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Es una modalidad de educación que es regulada por el Estado, contrario a la educación informal de la cual ya hablaremos, pero en estos tipos de certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, digamos que no son habituales en el nivel profesional para aquellas personas que estén empezando a postularse a este nivel. Este tipo de certificaciones deben contener lo siguiente: nombre del concursante, nombre o razón social de la institución que los otorga, nombre y contenido del programa, intensidad horaria que debe estar indicada en horas y fechas de realización. Esto deben indicar los certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano. En educación informal, allí encuentro yo diplomados, seminarios, congresos, simposios, talleres, cursos y cualquier otra denominación. Tenemos tres categorías de educación. Educación formal, ya la mencionamos, la resaltamos. Todo empleo exige un mínimo de educación formal. Tenemos educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una modalidad de educación que imparte certificaciones que son superiores a 160 horas, que preparan para la vida laboral y que otorgan certificaciones en educación para el trabajo y el desarrollo humano. No cualquier institución de educación puede impartir esta modalidad de formación, ya que para otorgar este tipo de certificaciones se debe obtener una autorización de las secretarías de educación territoriales. Y finalmente, la tercera modalidad de educación está la educación informal. La educación informal es la que imparte cualquier persona natural o jurídica sobre cualquier contenido. No tiene mayores límites realmente en su regulación, ya que es una modalidad de educación que está dentro del sistema público y educativo, pero que el Estado deja, digamos que en su regulación, muy a criterios de los particulares. Entonces allí encontramos, como les mencionaba, los simposios, seminarios, congresos, diplomados y cualquier otra denominación. Allí los certificados de educación informal, del diplomado, del congreso que yo voy a presentar, deben contener el nombre de la institución, el nombre del curso, las fechas de realización y la intensidad horaria. Aquí es muy importante que el certificado contenga la intensidad horaria. Hay un dato importante: solamente se van a tener en cuenta los cursos que yo he tomado dentro de los últimos 10 años, contados hasta la fecha de cierre de inscripciones en la convocatoria, y esos cursos deben evidenciar más de 8 horas de formación. Estos son los requisitos entonces de la educación informal. Vamos a ver entonces criterios de selección del empleo. Hasta aquí mencionamos
cuáles son las entidades que participan de este proceso de selección, cuál es el paso a paso de esta convocatoria, cuáles son los documentos que yo debo presentar. Mencionamos 5 categorías de documentos: la cédula de ciudadanía, certificados de educación formal, educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación informal y experiencia. Estos documentos los debo aportar yo durante las inscripciones, porque recordemos, una vez cerradas las inscripciones, yo no tengo una nueva oportunidad para actualizar documentos. De ahí la importancia de esta fase en relación a los certificados que yo deseo aportar. Resulta que no solamente yo incido en la verificación de requisitos mínimos a partir de los documentos que yo aporto. Hay una prueba que se denomina valoración de antecedentes, en la cual se asigna una puntuación a mi formación académica y a mi experiencia que excede los requisitos mínimos del empleo. Esta puntuación se otorga según los documentos que yo aporto durante las inscripciones. Entonces, por eso es importante en este momento del concurso conocer cómo se puntúa esta prueba de valoración de antecedentes, qué peso porcentual tiene, porque yo solamente puedo determinar el puntaje de esta prueba durante las inscripciones. Primero veamos las pruebas que se aplicarán en este proceso de selección. Para la generalidad de los empleos se aplicarán 2 pruebas escritas, en un momento volvemos sobre ellas, y una prueba de valoración de antecedentes, con el 20% de peso porcentual. Miren que es una prueba con un peso porcentual significativo, el 20%. ¿Por qué enfatizo esto? Porque si yo saco 0 en esta prueba, voy a ir con una gran desventaja competitiva de cara a la lista de elegibles. ¿Listo? Entonces, la generalidad de los empleos aplicarán una prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ver que en los empleos sin experiencia no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Aquí se omite esta prueba con el fin de que las personas que no tengan experiencia no tengan una desventaja competitiva. La selección en estos empleos que no exigen experiencia va a estar basada exclusivamente en los resultados de las 2 pruebas escritas. Y finalmente, hay unos empleos que tienen una reserva por discapacidad. En este último grupo de empleos, la prueba de valoración de antecedentes tiene un peso porcentual que es menor, y en los empleos con reserva por discapacidad, la prueba de valoración de antecedentes solamente otorga puntaje a la formación académica, no a la experiencia. Estos son los 3 perfiles de pruebas que se aplicarán en esta convocatoria de entidades del orden territorial y unidad de alimentos para aprender. Lo que quiero resaltar es que por regla general se aplicará una prueba de valoración de antecedentes, incluso en los empleos que tienen reserva por discapacidad. En este grupo de empleos, esta prueba tendrá un peso porcentual del 10%, donde no se aplica excepcionalmente en los empleos que no exigen experiencia. En estos empleos no se aplicará una prueba de valoración de antecedentes. ¿Qué genera puntaje en esta prueba de valoración de antecedentes? Experiencia adicional, educación formal adicional, educación informal y educación para el trabajo y el desarrollo humano. Estos son los 4 factores de mérito que generan puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Vamos a ver un ejemplo en el nivel profesional. Antes de ello, rápidamente, si tienen dudas, recuerden que estamos atentos a resolver cada una de sus preguntas. Vamos a compartir pantalla brevemente. Y aquí tenemos un momento. Aquí tenemos el anexo técnico de esta convocatoria. Esta es una norma regulatoria del proceso de selección que expide la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta es una norma que está publicada en el sitio web de la Comisión. Realmente en los concursos públicos de méritos del país hay pocas cosas que, digamos, que están ocultas a la ciudadanía, y podemos decir que rige más o menos de forma amplia un principio de transparencia. Hay una información que es básica a la hora de yo inscribirme, que es la prueba de valoración de antecedentes. Esta información de cómo se califica la prueba está contenida en este anexo técnico que les estoy mostrando,
Allí se dice qué es lo que genera puntaje y cómo se puntúa. Solamente vamos a poner un ejemplo a continuación del nivel profesional. No nos vamos a extender, digamos que en varios niveles, ni vamos a dar digamos, una serie de ejemplos, solamente queremos evidenciar cómo se aplica esta prueba por parte del operador que opera el proceso de selección. Ya dijimos que es una prueba que tiene un puntaje, un peso porcentual del 20%, es un peso porcentual considerable, y que en ella se puntúa la experiencia adicional y la educación adicional en sus diversas categorías de educación. Veamos el ejemplo entonces del nivel profesional. Este ejemplo es un caso hipotético de una persona, Nancy, que se postula al empleo profesional universitario de la alcaldía de Ibagué. Este empleo ya lo vimos anteriormente, es un empleo profesional universitario, es un empleo jurídico, exige título profesional de abogado y 36 meses de experiencia profesional relacionada. Este es el empleo al cual esa persona se quiere postular y durante las inscripciones aporta un título profesional en Derecho, una especialización en Derecho Administrativo, un diplomado en Derecho Disciplinario y 5 años de experiencia profesional relacionada. Entonces vamos a ver cuál es el resultado que obtendría. Antes de ir al resultado que esta persona obtendría, vamos a ver un par de preguntas que tenemos acá a través del chat. Gerardo tiene una pregunta que es importante. Con relación a la experiencia profesional relacionada, ¿esta puede homologarse o por equivalencia con títulos de posgrado como especialización, maestría y doctorado? Las equivalencias son formas de cumplir alternativamente la experiencia o la formación académica. No podemos hablar que de forma generalizada se apliquen las equivalencias en la convocatoria, porque cada entidad que está participando regula las equivalencias que se aplican. Si ustedes quieren conocer si en un cargo determinado se aplican equivalencias, deben ir al CIMO y allí se indica si aplican o no equivalencias y cuáles aplican. La equivalencia más habitual es 3 años de experiencia profesional por un título de especialización, ¿cierto? Pero para poder que se aplique esta equivalencia, la entidad debe haberla admitido para este cargo dentro de su manual de funciones. Vamos entonces al resultado que esta persona obtendría. Estamos hablando del caso hipotético de Nancy, que aportó estos documentos. ¿Qué resultado obtendría? En primer lugar, esta prueba se califica de 0 a 100 puntos. En el nivel profesional, 40 puntos pueden ser por experiencia profesional relacionada y hasta 15 puntos por experiencia profesional. Por educación, educación formal hasta 25 puntos, educación formal hasta 5 y educación para el trabajo y el desarrollo humano hasta 15 puntos. Esto es lo que me genera puntaje en la prueba de valoración de antecedentes en el nivel profesional. Ya lo dijimos entonces y lo reiteramos. ¿Qué me genera puntaje? Experiencia adicional al requisito mínimo y educación adicional al requisito mínimo. ¿Cómo se puntúa la formación académica y la experiencia? En la educación formal, por cada doctorado 25 puntos, maestría 20, especialización 10 y título profesional adicional 15. Nancy tiene un título de especialización. Aquí podemos ir adelantando. Ese título le da 10 puntos. ¿Por qué? Porque el cargo no exige especialización. En educación informal se suma el número de horas y de acuerdo a la cantidad de horas voy a obtener un puntaje determinado. Y en educación para el trabajo y el desarrollo humano, cada curso certificado me otorga 5 puntos. Reitero, no es común en el nivel profesional presentar certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y finalmente la experiencia se puntúa a partir de tablas que están contenidas en el anexo técnico de la convocatoria. Allí yo me voy a ubicar en el grupo 3. Allí me dice cómo calificar la experiencia de Nancy. ¿Por qué? Porque me dice que para las personas, para los cargos que exigen hasta 36 meses de experiencia, la experiencia se puntúa multiplicando el total de días certificados por 40 dividido 180. No nos vamos a detener, digamos, en mayor forma en este punto. Es
Es una operación aritmética que es relativamente básica. Lo que quiero resaltar aquí es que las reglas de puntuación de la experiencia están contempladas en el anexo técnico. Y de acuerdo con estas reglas, esta persona obtendría lo siguiente. Por el título profesional en Derecho no generaría ningún puntaje porque es un requisito mínimo. Por la especialización en Derecho Administrativo, hasta 10 puntos obtendría por esta especialización. El diplomado en Derecho Disciplinario, que es de 120 horas y fue tomado en 2022. Este diplomado, digamos que lo aclaro, es un diplomado que se considera relacionado con las funciones del empleo, da 5 puntos. 5 años de experiencia profesional relacionada, eso es lo que aporta Nancy a este proceso de selección, pero no todos le generan un puntaje porque 36 meses es el requisito mínimo. Y en este caso solamente le va a generar un puntaje lo que excede. Tiene en total 60 meses, 36 meses se toman para el cumplimiento del requisito mínimo y lo excedente sí genera un puntaje. 24 meses otorgan 26.6 puntos. Y finalmente no presentan nada en educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Cuánto obtendría en esta prueba de valoración de antecedentes? 41.6 de 100 posibles. ¿Por qué? Porque aportó un título de especialista, porque aportó un diplomado y porque excede la experiencia que le exige el cargo en 2 años. ¿Es un puntaje malo? No, no es un puntaje malo, podría ser superior, pero no es fácil obtener un puntaje que llegue a 100 en esta prueba de valoración de antecedentes. Aquí lo importante es no obtener un puntaje que sea cercano a 0, puntuar algo en esta prueba que me implique a mí, digamos, una sumatoria de puntos en el global del concurso. ¿Listo? Entonces, así se califica la prueba de valoración de antecedentes. Yo debo procurar obtener algún puntaje en la prueba. Por ejemplo, esta persona, si se presenta a un cargo profesional especializado, va a perder 10 puntos en el ítem de especialización. Ese ítem de especialización va a estar en 0. Y allí ya va a empezar a competir con una desventaja, una puntuación menor en la prueba de valoración de antecedentes, ¿cierto? Digamos que allí cada uno hará, digamos que su proyección. Si esa misma persona se presenta a un cargo que exige solamente 12 meses de experiencia, ya entonces va a tener 4 años de experiencia que le van a sobrar para la prueba de valoración de antecedentes y quizá va a obtener un mayor puntaje en la prueba, pero el cargo al cual se va a postular, pues al exigir menos experiencia, es un cargo posiblemente con un menor salario asignado. Entonces, todos estos factores los debo yo tener en cuenta a la hora de inscribirme y especialmente debo tener en cuenta que debo procurar obtener un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Eso ya lo dijimos, lo resaltamos suficientemente. Muy bien, ¿qué errores voy a evitar yo durante las inscripciones? Errores formales, errores que no me deben suceder. No aportar los certificados pensando que hay una nueva oportunidad. Una vez se cierran las inscripciones, no hay una nueva oportunidad para actualizar documentos o para actualizar información. Solamente hasta el cierre de inscripciones yo puedo aportar certificados. ¿Listo? Entonces, un error que debo evitar rotundamente. Otro error, aportar documentos no legibles. Por ejemplo, si yo no escaneo bien mi diploma de grado y no se ve la fecha de grado, yo puedo estar invalidando mi participación en el concurso, porque no se puede calcular mi experiencia. Aportemos documentos completamente legibles. Hoy en día es muy sencillo escanear bien un documento. Aportar de certificados de experiencia sin funciones ni actividades. Ya dijimos que los certificados de experiencia deben contener funciones, porque las funciones es lo que permite determinar si mi experiencia es relacionada o no. Si mi certificado no tiene funciones, el operador del proceso de selección no puede determinar si mi experiencia es relacionada o profesional relacionada. Hay certificados de laborales que no tienen que tener funciones. Cuando yo me estoy postulando a un cargo que solo exige experiencia laboral o que solo exige experiencia profesional y se evidencia que el cargo que yo desempeñé es profesional, en estos casos por obligación no deben llevar funciones. Pero la regla general es que todos los certificados deben llevar funciones porque incluso
la experiencia relacionada y profesional relacionada genera un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Idealmente, todos los certificados laborales, por prestación de servicios, por contratación laboral, de experiencia independiente, deben llevar las funciones desempeñadas. ¿Listo? También, error, aportar copia del contrato. Cuando deseo acreditar experiencia por prestación de servicios, yo debo no aportar copia del contrato, sino de un acta de liquidación, de un certificado que evidencie que yo estuve vinculado por prestación de servicios con esta entidad o empresa, no una copia del contrato. Ya lo mencionamos anteriormente. Si yo aporto copia del contrato, no estoy acreditando que ejecuté el contrato, no estoy probando que cumplí durante un tiempo determinado con las obligaciones del contrato, sino que estoy probando que lo suscribí, que lo firmé, no que lo cumplí, no que lo ejecuté. ¿Listo? Entonces, hay que aportar una certificación que indique que el contrato se ejecutó. ¿Listo? Muy bien, ya para cerrar, ¿cuáles pruebas se aplicarán en este proceso de selección? En la generalidad de los empleos se aplicarán 2 pruebas escritas, una de ellas eliminatoria, la prueba de competencias funcionales, es la que mayor peso porcentual tiene, es eliminatoria, es la prueba más importante de este concurso de méritos, y una prueba de competencias comportamentales, clasificatoria. 2 pruebas escritas que se aplican en una misma jornada, un día domingo. A esas 2 pruebas escritas se suma una prueba de valoración de antecedentes no escrita, que se aplica a partir de los documentos que aportamos durante las inscripciones. Esto para la generalidad de los empleos. Hay algunos empleos que no exigen experiencia, ya lo mencionamos, no se aplica una prueba de valoración de antecedentes, pero sí se aplican las 2 pruebas escritas, a partir de las cuales se hace la selección, obviamente. La prueba de competencias funcionales es la más importante dentro de los distintos perfiles, incluso dentro de los empleos en condición de reserva por discapacidad. Recordemos que el 7% de los empleos están reservados para personas con discapacidad. Incluso en este segmento de empleos, la prueba de competencias funcionales tiene un peso porcentual del 60%. Es la prueba más importante porque es eliminatoria y porque concentra el peso porcentual más alto. Estas son las pruebas que se aplicarán en este concurso público de méritos. Desde ya yo debo conocer cuáles serán los instrumentos de selección, porque todo concurso público de méritos es como una competencia de triatlón. Se aplican 3 disciplinas deportivas, viendo quién es el que tiene un mejor desempeño en el conjunto de estas 3 disciplinas deportivas. Un concurso público de méritos es muy similar. Yo me postulo, me van a aplicar una serie de pruebas, en este caso 3 pruebas por regla general, para ver quién tiene un mayor puntaje en el acumulado de estas 3 pruebas y por lo tanto, quién tiene un mayor derecho para ocupar un empleo de carrera administrativa. Allí tenemos entonces las pruebas que se aplicarán. Ya para cerrar este día de hoy, seminario preparatorio para las inscripciones de la convocatoria de entidades del orden territorial y unidad de alimentos para aprender. Antes de cerrar, yo quiero invitarlos a que nos acompañen en los próximos eventos en un futuro, cuando programemos seminarios preparatorios para las pruebas escritas de ese proceso de selección. Sabemos que se van a inscribir, que se van a postular, que están preparando esta primera fase de inscripciones, pero luego de las inscripciones, pues debemos ser diligentes en nuestra preparación de las pruebas escritas y por eso en Construyendo Méritos proporcionamos diversos espacios de preparación para las pruebas de competencias funcionales y comportamentales que se aplicarán dentro de este proceso de selección. Los invitamos entonces a participar de esos espacios en un futuro. Vamos a resolver algunas preguntas que están a través del chat. Luz nos pregunta, ¿cómo se puntúa o valoran los años de doctorado cursados sin haberse graduado aún? Hay una mala noticia en este punto y es que los semestres cursados no se valoran, no generan puntaje en el nivel profesional. En el nivel profesional, los semestres cursados de doctorado no me otorgan ningún puntaje. Los semestres cursados solamente otorgan puntaje en los niveles técnico y asistencial. Muy bien. Vamos a hacer finalmente una invitación a que se pasen por nuestro sitio web www.construyendomeritos.com. Allí encontrarán un completo curso virtual preparatorio para esta convocatoria
que los preparará para las pruebas de competencias funcionales y competencias comportamentales. Este curso virtual está integrado por lecciones en video y por simulaciones de pruebas escritas, que les permite también familiarizarse con la metodología de evaluación propia de los concursos públicos de méritos de la CNSC. Es un curso virtual bastante completo. En Construyendo Méritos tenemos ya más de 9 años en nuestra labor de preparación de las personas que acceden o que desean acceder a un empleo público, y este curso virtual es el fruto de esa experiencia que tenemos en Construyendo Méritos en esta labor. Entonces los invitamos a prepararse con nosotros para esta convocatoria, para este nuevo concurso público de méritos, y también nuevamente los invitamos a ser parte de los seminarios que programemos en un futuro para este proceso de selección. Agradecemos su asistencia el día de hoy a este espacio. Recuerden que esta charla queda grabada en nuestro sitio web, allí la encontrarán en los próximos días, y también en nuestro canal de YouTube. Allí nos pueden dejar sus preguntas si quedan, digamos, con alguna inquietud relacionada con los temas que abordamos el día de hoy. Muy buenas noches y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.